Bueno, bueno, hoy lo que vamos a hacer es hacer el tema de densidad electrónica, que lo vamos a utilizar después, los conceptos para el trabajo práctico que tienen que hacer en análisis poblacional. De todos modos, es un método que vamos a utilizar mucho también en los métodos correlacionados, y los métodos correlacionados van a entrar en el examen final. De hecho, yo el final lo tomo para los que cursaron conmigo únicamente, no para el resto que se presente. Lo que voy a hacer es darle temas y bueno, van a trabajar esos temas. Todos los temas se refieren en un 90% a métodos correlacionados y eso es lo que vamos a hacer de ahora hasta que terminemos con las clases teóricas, ¿sí? Bueno, entonces empiezo. Lo que vamos a ver hoy es el tratamiento de la densidad electrónica y cómo podemos utilizarla para poder introducir una mayor cantidad de correlación que lo que hemos visto en Hartree-Fock, por supuesto. Y respecto del CI, lo que vamos a ver es cómo hacemos, qué podemos hacer con la densidad electrónica para que el proceso sea de convergencia más rápida y más segura, porque uno de los problemas que tiene configuración de interacciones es que, si bien nos da la posibilidad muy cierta de llegar a la función de onda exacta, bueno, tenemos un problema numérico debido a que, por un lado, la convergencia es lenta, hay situaciones en que directamente no converge y además requiere de muchísimos recursos computacionales. Bueno, entonces, para empezar, les puse en las dos primeras transparencias. Lo que tienen es la bibliografía. Entonces vamos a poner acá. Completa. Son las dos primeras transparencias, entonces corresponden a la bibliografía. Bueno, lo que vamos a hacer entonces es primero un pequeño repaso de qué cosas son las que nosotros ya teníamos vistas. Nosotros habíamos empezado hablando bastante del átomo de hidrógeno, el modelo de Bohr, etc. Después, cuando fuimos al caso de considerar dos o más electrones, nosotros lo que vimos es que no podíamos resolver el problema de muchos cuerpos en forma exacta. Y bueno, lo que sí sabemos hacer es un modelo, digamos, de un electrón que no nos sirve, que sería el modelo de la partícula independiente. Cuando nosotros hacemos el modelo de partícula independiente, vemos que no podemos tener en cuenta el principio de exclusión de Pauli. Entonces ahí lo que hacemos es, partiendo de esa aproximación simple del modelo de partícula independiente, antisimetrizar esa función, el producto de Hartree, y ahí surgen los determinantes de Slater. Entonces, la forma más sencilla que hemos visto, este determinante de Slater es una única función de onda que nos representa al sistema de muchos electrones. Y entonces son todos los posibles productos de Hartree de n spin orbitales ocupados que lo antisimetrizamos, ¿sí? La forma matemática ya la hemos visto varias veces, así que acá eso no lo vamos a repasar porque ustedes ya lo conocen. Bueno, entonces, ¿qué es la solución de Hartree-Fock? La solución de Hartree-Fock se refiere fundamentalmente a buscar cuáles son los mejores orbitales moleculares ocupados, los mejores spin orbitales ocupados,
que uno puede obtener para su sistema. Puede ser una molécula, puede ser un clúster, puede ser un sistema cualquiera. Entonces ahí nos aparecen los orbitales moleculares y según en qué caso estemos, nosotros lo que tenemos es el Hartree-Fock restricto o irrestricto. Entonces, en el caso restricto, nosotros estamos hablando de orbitales moleculares doblemente ocupados. Y en el caso irrestricto, levantamos esa restricción y le permitimos a los orbitales moleculares que tengan ocupación simple, aun cuando estemos trabajando en el estado fundamental. Nosotros hemos visto varios ejemplos, como la molécula de oxígeno 2, que no es tan grande, donde nosotros no tenemos en el estado fundamental un sistema de lo que llamamos capa cerrada, con orbitales moleculares doblemente ocupados. O sea, la configuración electrónica que corresponde al estado fundamental corresponde a un estado triplete. Y ese estado triplete, bueno, de ningún modo puede ser orbitales moleculares con ocupación doble. Bueno, todo eso lo hemos visto en detalle. ¿Cómo es el determinante, el caso del modelo de Hartree-Fock? Entonces, que es el que nosotros hemos estado mirando. Bueno, en el modelo de Hartree-Fock, nosotros lo que hacemos es directamente el modelo de Hartree-Fock tiene la correlación electrónica incluida solamente en la integral de intercambio, o sea, en este potencial de Hartree-Fock, ese potencial efectivo que lo escribimos como la suma del operador de Coulomb menos el operador de intercambio, siempre son operadores, ¿no es cierto? Fíjense que este potencial efectivo es un operador de una partícula, ¿sí? Donde esta sumatoria va sobre todos los ocupados, ¿sí? Y definimos la energía de correlación siempre como la energía exacta, o sea, la solución de la ecuación de Schrödinger, menos la energía del modelo, ¿no es cierto?, que nosotros estamos usando. Este modelo que nosotros elegimos es el determinante de Slater correspondiente a la solución para el estado fundamental de Hartree-Fock. Entonces, cero es la energía exacta, como dijimos recién, y la que nosotros estuvimos trabajando es la solución de Hartree-Fock. En el caso de configuración de interacciones, ¿qué es lo que hacemos? En el caso de configuración de interacciones, la función de onda es la combinación lineal de todos los posibles determinantes de Slater de n grandes electrones que nosotros podemos construir a partir de un conjunto de orbitales espaciales. O sea, ¿cómo es el caminito? Del conjunto de orbitales espaciales, nosotros lo que hacemos es escribir a los orbitales moleculares como combinación lineal de esos orbitales espaciales y luego lo que hacemos es agregarle la función de spin, les permitimos que tengan spin alfa o spin beta y eso nos da una base de spin orbitales. Esa base de spin orbitales siempre pedimos que sea preferentemente mucho mayor que el conjunto de electrones que tenemos, porque eso hace que el cálculo sea más preciso. Y va a depender, por supuesto, de cuál es la capacidad computacional que cada uno tiene, ¿sí? Entonces, según la capacidad computacional que nosotros tengamos, podremos mejorar o no nuestra energía respecto del sistema de Hartree-Fock y nuestra función de onda respecto del determinante de Slater. Bueno, entonces sabemos que el CI es la solución exacta
y que computacionalmente, bueno, tenemos los problemas que recién acabamos de recordar. El tema, ¿no es cierto? El tema numérico, el tema que la convergencia es muy lenta y el tema de la capacidad computacional que tenemos para hacer los cálculos. El conjunto total de determinantes de Slater que podemos construir a partir de una base de 2K espinorbitales para un sistema de electrones es el combinatorio. Cualquier cuenta que hagamos con un K, digamos con un número como 10, que es poco, ¿sí? Y 2 electrones o 4 electrones, ya uno ve que el determinante, que la cantidad de determinantes que tiene ya es muchísimo, y ya la matriz, ¿no es cierto?, del hamiltoniano en esa base de determinantes es prácticamente inmanejable. Entonces, tiene el problema de la convergencia lenta y la forma, ¿no es cierto?, de tratar de evitar ese problema es trabajar con la base de orbitales naturales. Y entonces ese es uno de los temas importantes que vamos a ver hoy. ¿Cómo se hace para trabajar con la base de orbitales naturales? Bueno, entonces, para empezar, recordemos el principio variacional, que es muy importante. El principio variacional es lo que estamos usando, lo que hemos utilizado, ¿no es cierto?, para trabajar con la función, para encontrar el nuestro determinante de Slater. Entonces, tanto lo usamos cuando queremos resolver la ecuación de Schrödinger, en nuestro caso trabajamos con la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo, y qué es lo que nos dice, para recordarlo una vez más, que dada una función de onda normalizada que tiende a cero en el infinito, el valor de expectación del hamiltoniano, o sea, la energía, es siempre una cota superior a la energía exacta del estado fundamental. O sea, nosotros por el principio variacional buscamos cuál es el autovalor más bajo para el valor de expectación del hamiltoniano en el estado en que estamos trabajando, y buscamos a partir de ahí con determinadas condiciones. Por ejemplo, en nuestro caso, que pedimos que la base de espinorbitales se mantengan ortonormales y ortogonales entre sí, y a partir de ahí nosotros lo que hicimos fue buscar el mejor determinante de Slater, o sea, una sola función de onda, un único determinante de Slater que nos dé el mínimo de la energía. Del mismo modo, uno puede trabajar con una combinación lineal de determinantes o de las funciones que sean, y bueno, si esta psi que tenemos acá es una combinación lineal de funciones, entonces uno lo que tendrá que buscar es cuál es la combinación lineal que corresponde al mínimo de la energía, o sea, el mínimo del valor de expectación del hamiltoniano en esa combinación lineal que estamos proponiendo. Y bueno, pediremos que esté normalizada, pediremos las condiciones que correspondan a nuestro sistema. Pero siempre lo que vamos a estar es en la aproximación algebraica, o sea, siempre que el desarrollo, que no tengamos un conjunto infinito, digamos, de funciones, nosotros siempre vamos a tener un resultado aproximado, a excepción de algunos casos como los que ya hemos visto en la teórica. Pero la aproximación algebraica está siempre, porque eso depende de cuál es nuestra capacidad computacional, cuál es el espacio de funciones en que estamos trabajando. O sea, nosotros tenemos siempre una solución, aun cuando lleguemos a la solución exacta. Por ejemplo, cuando lo hemos hecho. Por ejemplo, en el caso de configuración de interacciones, para la base mínima de la molécula de hidrógeno 2, nosotros vimos que si ponemos las excitaciones dobles, nosotros podemos obtener la solución exacta. Pero, ¿cuál es la limitación?
que nosotros estamos trabajando en una base mínima. Entonces nuestra solución, si bien es la solución exacta de la ecuación de Schrödinger, vale únicamente en el espacio generado por la base mínima. ¿Está bien? Entonces, ese es el problema. La aproximación algebraica nunca la podemos eludir. La aproximación algebraica está siempre y depende de cuál es nuestra capacidad de cálculo. Y eso significa cuál es el tamaño de la base de funciones atómicas o base de funciones espaciales, lo que uno utilice según el sistema con el que está trabajando y cuál es la capacidad computacional que tenemos para hacer los cálculos. O sea, ahí va a depender la convergencia también, qué método estamos utilizando y demás. Bueno, nosotros lo que tenemos en el principio variacional es que nosotros buscamos el mínimo de la energía. O sea, el concepto es que cuanto menor es la energía que corresponde a esta cuenta, mejor es la función de onda. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Por ejemplo, en el procedimiento CI, nosotros lo que decimos es que si nosotros tenemos una función de onda de prueba que la expandimos en un conjunto completo de funciones ortonormales, donde tenemos, ¿no es cierto? Vamos a empezar a marcar acá. Donde tenemos esta ecuación, donde tenemos la combinación lineal del conjunto de funciones que representan al sistema que nosotros tenemos, y esta es la función de prueba, la psi, es la función de prueba que utilizamos para el valor de expectación del hamiltoniano. Nosotros lo que sabemos es que resolver el problema variacional equivale a diagonalizar la matriz de hamiltoniano en esa función, ¿sí? Entonces, ¿qué significa encontrar cuáles son los pesos de cada una de las configuraciones? Si uno resuelve la matriz del hamiltoniano y encuentra todos sus autovalores y autovectores, va a encontrar, por una simple cuenta, no muy simple, dependerá del tamaño del cálculo, pero nosotros hemos visto que si uno obtiene todos los autovalores y autovectores de la ecuación de la matriz del hamiltoniano, en la base de funciones con que estamos trabajando, entonces uno también conoce los pesos de cada una de las configuraciones y finalmente cuál es la función de onda que representa al estado fundamental. Entonces, nosotros lo que decimos es que la energía que nosotros obtenemos, en ese caso aplicando el variacional, es la mejor energía, el mejor estado fundamental que podemos generar dentro de la aproximación que hayamos usado para la función de onda. Acá la aproximación, por ejemplo, en esta combinación lineal que tenemos acá, sería la cantidad de funciones que estamos poniendo para hacer el desarrollo. Cuantos más posibles estados tengamos en cuenta, lo cual es equivalente a tratar de acercarnos, por ejemplo, a un full CI en el método correlacionado que hemos visto, entonces cuanto más funciones tenemos, mejor va a ser nuestra aproximación. ¿Está bien? Pero dado un conjunto, una vez que uno elige un conjunto de posibles funciones que nos representen el estado del sistema, bueno, dentro del espacio que desarrolla ese conjunto, nuestro resultado corresponde a la solución del principio variacional, o sea, encontrar la mejor función de onda, la mejor combinación lineal que corresponde al mínimo de esta energía, que sabemos que siempre va a ser una cota superior a la autofunción exacta, ¿sí? O sea, la solución exacta de la ecuación de Schrödinger. Bueno, entonces, si nosotros tenemos una función de prueba, los coeficientes que obtenemos son únicos,
y uno lo que hace, nosotros, como dijimos recién, es diagonalizar la matriz del Hamiltoniano. Entonces, se buscan todas las soluciones correspondientes a diferentes autovalores, donde la E0 que nosotros buscamos, acá sería la combinación que hemos elegido, corresponde a la mejor aproximación a la energía para el estado fundamental. Y entonces el método es completamente equivalente, ¿no es cierto? Es completamente equivalente el método variacional a resolver la ecuación de autovalores y autovectores general para encontrar el estado fundamental exacto. Bueno, entonces, bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos por acá? Empecemos a trabajar un poquito con las funciones de densidad. Vamos a empezar por hacer, ¿no es cierto?, un repaso de cosas que ya hemos visto. O sea, nosotros ya hemos definido qué es la función de densidad de un electrón. Al electrón, ¿cómo lo representamos? Lo representamos por medio de un spin orbital. El spin orbital, ¿quién es? Es una función espacial, o sea, una función que depende solamente de coordenadas espaciales y la multiplicamos por la función de spin que puede ser alfa o beta. Por ejemplo, acá estamos diciendo que, por ejemplo, estamos representando a un electrón por medio de una función espacial A y un spin alfa. ¿Está bien? Entonces, la función densidad de un electrón la definimos como el módulo al cuadrado de esta función del spin orbital que tenemos ahí. Bueno, una vez que hacemos esa cuenta, a nosotros nos queda que directamente nos da el phi A de X, porque ¿cómo lo estamos definiendo a esto? Porque nosotros lo que decimos es, bueno, yo puedo separar la función en su parte espacial, su parte de spin, la integral en el spin me da 1 y entonces es equivalente a hablar de la densidad a tomar el módulo al cuadrado de esta cantidad. Esta otra cantidad que tenemos acá es la probabilidad de encontrar un electrón alrededor del punto X, donde X contiene, ¿no es cierto?, las coordenadas espaciales y de spin. Entonces, esta probabilidad va a ser el módulo al cuadrado de la función puramente espacial por el módulo al cuadrado de la función de spin multiplicada por un elemento de volumen que corresponde a, por un lado, primero integramos en el spin, que nos da un 1, y lo que nos queda después es el elemento de volumen alrededor del punto R. ¿Está bien? Bueno, eso lo hemos visto ya y esa probabilidad de encontrar un electrón alrededor entre R y R más diferencial R, lo escribimos de esta manera y esa es la función densidad de primer orden, ¿sí? O sea, esta P que tenemos acá, ya la hemos visto, y esa es la función densidad entonces de primer orden. Para nuestro sistema de muchos electrones, nosotros extendemos esa definición y entonces, ¿qué es lo que decimos? Bueno, yo tengo una función de onda que me representa a un sistema de n electrones, entonces el producto de esa función por su conjugada multiplicado por los diferenciales de x1, x2, xn, ¿sí? O sea, estas son coordenadas espaciales y de spin correspondiente a cada uno de los spin orbitales que tenemos ocupados. Bueno, eso es lo que nos está dando, entonces, ¿qué es? Es la densidad electrónica, lo que estamos llamando densidad electrónica. ¿En qué sentido? Es la medida de la probabilidad, esta es la probabilidad de encontrar simultáneamente un electrón alrededor de x1, otro electrón cualquiera alrededor de x2 y así siguiendo,
otro electrón alrededor de la coordenada xn, donde cada coordenada es coordenada espacial y de spin. ¿Está bien? La densidad de una partícula, cuando nosotros tenemos esto, o sea, sería la densidad, lo que estamos acostumbrados a llamar densidad electrónica. Esta densidad de una partícula, ¿qué significa? Yo integro esta cantidad que tenemos acá en n-1 variables, ¿sí? Nuestras variables son x1, x2, xn, ¿sí? Los electrones son indistinguibles, así que no importa cuáles son las que yo elijo para integrar, pero integro en n-1 variables y entonces me queda una función que depende de una sola coordenada electrónica. Y por coordenada electrónica entiendo coordenada espacial y de spin de un electrón. Y este es un electrón cualquiera, ¿está bien? O sea, es cualquier electrón el que está alrededor del punto x1, ¿está bien? Entonces, eso si uno hace la cuenta, bueno, escribe esta función, por ejemplo, en lo que nosotros sabemos hacer, la escribiríamos como un determinante de Slater. Si uno hace esa cuenta, lo que obtiene es que esto, dado que son indistinguibles, le da el número total de electrones por esa cantidad que tenemos ahí. Entonces, se trata de cualquier electrón en el punto x1, donde x1, ¿no es cierto? Eso está en el espacio de coordenadas espaciales y de spin. Bueno, la densidad, que uno la puede medir, por ejemplo, para el caso de, la pueden medir por rayos X, lo que llamamos densidad de una partícula, es esta, es la ρ1, y eso nos permite definir lo que llamamos la matriz densidad de un electrón, eso es la P1, que es la que estuvimos viendo, ya la hemos definido cuando hablamos un poquito de análisis poblacional y en particular cuando resolvimos las ecuaciones de Rutherford para Hartree-Fock. Pero esta densidad es la que se mide, ¿no es cierto?, en rayos X. Entonces, eso lo que significa es que nosotros podríamos trabajar con una densidad medida experimentalmente y a partir de esa densidad medida experimentalmente, con las cuentas que hemos hecho en las ecuaciones de Rutherford, nosotros podríamos obtener cuál es el determinante de Hartree-Fock que mejor representa a ese sistema cuando nosotros no conocemos bien el sistema. Entonces podría llegar a ser una primera aproximación o podría llegar a ser una configuración inicial para resolver Hartree-Fock en forma iterativa. O sea, eso es algo sumamente interesante y que se puede hacer si uno tiene una medición buena de rayos X de la densidad. Bueno, entonces esa es la densidad de una partícula, la que tenemos ahí, y que nos permite entonces generar la matriz densidad de un electrón. Para el caso, después que tenemos nosotros, a partir de esto, lo que podemos decir, bueno, en lugar de integrar en las coordenadas de n-1 electrones, integro en las coordenadas de n-2 electrones. Nuevamente, se trata, esos n-2 electrones son cualquiera, porque son siempre indistinguibles. Entonces, si uno integra en las coordenadas de n-2 electrones, obtiene lo que nosotros llamamos ρ2, que es la densidad de dos partículas. En el caso de electrones será de dos electrones, pero este tratamiento matemático de matriz densidad de una partícula, densidad de un electrón, matriz densidad de dos partículas, esta es la densidad de dos electrones, este tratamiento
puede servir para cualquier tipo de partícula. Uno la podría llegar a hacer también, si quiere, para el caso de tener un conjunto de bosones, o sea que no sean fermiones, o sea, tendrá que poner las coordenadas con la simetría de spin que le corresponde, ¿está bien? Pero el tratamiento es muy general y es aplicable para cualquier sistema de muchos cuerpos. Bueno, entonces definimos la densidad de dos partículas si nosotros integramos en n-2 partículas, y acá lo que tenemos es que esta es la probabilidad, o sea, va a estar ligado a la probabilidad de encontrar un electrón alrededor de la coordenada x1 y otro electrón cualquiera alrededor de la coordenada x2. Siempre recuerden que nuestros electrones se mantienen indistinguibles, ¿sí? A partir de ahí hacemos la matriz densidad de dos partículas, o sea, siempre que trabajamos con matriz densidad nos referimos a las cantidades P, ¿está bien? O sea, acá tenemos matriz densidad de una partícula y acá abajo tenemos matriz densidad de dos partículas. Lo que hacemos al pasar a la matriz densidad de dos partículas es integrar en el spin de dos electrones, que son dos electrones cualquiera, y eso nos da una cantidad que depende únicamente de las coordenadas espaciales y que es una medida entonces de encontrar un electrón cualquiera alrededor del punto R1 y otro electrón cualquiera alrededor del punto R2. Entonces tenemos ahora matriz densidad de una partícula, que es la que se mide, como les decía, en rayos X, matriz densidad de dos partículas. Bueno, por ejemplo, vamos a hacer algunas cuentitas para tratar de entender qué significan esas cosas, que son cuentas, digamos, con ejemplos que ya hemos visto. Entonces, fíjense, cuando nosotros teníamos el átomo de helio, en el átomo de helio tenemos dos electrones, y entonces para representarlo en un modelo de base mínima, nos basta con tomar dos orbitales ortogonales, a los que llamamos, por ejemplo, A y B, ¿está bien? Y entonces las funciones espaciales las llamamos A mayúscula y B mayúscula. Y entonces, ¿cuáles son las posibles configuraciones que yo tengo para ese modelo de dos electrones? El mismo modelo del helio con sus dos electrones sirve también para el caso de la molécula de hidrógeno 2, o sea, el tratamiento es equivalente, ¿no? Entonces uno tiene un estado singlete, ¿sí? Que corresponde a tener la parte espacial simétrica, ¿está bien? Y la parte de spin antisimétrica. Este es el estado singlete para el caso del átomo de helio. Y después tengo las configuraciones triplete, que son tres. Las configuraciones tripletes corresponden a tener una combinación antisimétrica de la parte espacial y la combinación simétrica de la parte de spin. Entonces, alfa-alfa nos da el estado triplete con proyección +1, alfa-beta más beta-alfa proyección 0, y beta-beta nos da con proyección -1. ¿Sí? Bueno, entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos? En el caso del estado singlete, por ejemplo, nosotros podemos calcular la densidad haciendo la cuentita que teníamos antes, ¿no? O sea, la cuentita que teníamos por acá. A ver dónde estaba. Ahí está. La row 1 es esta cantidad que tenemos acá, o sea, es el número de electrones, y uno hace la cuenta de phi por phi conjugado e integra en las coordenadas de n-1 electrones. Entonces volvemos al ejemplo. Entonces fíjense, para la configuración singlete, uno la cuenta que tiene
es esta, o sea, tenemos la phi por la phi conjugada, nos da el módulo elevado al cuadrado y tenemos que integrar en n-2 electrones, o sea, en las coordenadas espaciales y de spin de un electrón. Y eso es cualquiera de los dos electrones, ¿sí? Entonces, la densidad de un electrón, la función densidad, ¿sí? Asociada a la probabilidad de encontrar un electrón alrededor de la coordenada x1, donde este x1 está en principio, depende de las coordenadas espaciales y de spin, ¿sí? X1 tiene R1, S1. Y entonces cuando integramos esto, nos da una cantidad que depende de la coordenada espacial R1 y otra cantidad que depende de la coordenada de spin S1. Entonces, esa sería la densidad de un electrón. La matriz densidad de un electrón significa integrar esta cantidad en el spin. Cuando integramos esta cantidad en el spin, que sería integrar en S1, alfa cuadrado, beta cuadrado, nos dan 1, entonces se nos va el factor 1/2 y esta sería la matriz densidad de un electrón. ¿Está bien? Cuando analizamos un poquito esto, lo podemos escribir a su vez. Si uno quiere, uno podría separar acá esto y decir que este a de R1 al cuadrado uno lo puede escribir de esta manera, donde en nuestro caso, dado que estamos trabajando con el spin, con el estado singlete, lo que tenemos es que la cantidad P alfa y P beta serían 1/2 de este elemento de matriz P, ¿sí? O sea, esta sería la forma, digamos, o sea, si uno lo toma acá, no es más que utilizar una propiedad distributiva, decir, bueno, esta ρ la puedo escribir como esta cantidad espacial multiplicada por alfa cuadrado, más esa cantidad espacial multiplicada por beta cuadrado, o por la función de spin, ¿no es cierto?, que corresponda. Entonces uno podría decir que esto lo podría escribir de esta manera, como una densidad de tipo alfa, una densidad de tipo beta, y en el caso particular del singlete, la matriz de densidad tipo alfa y tipo beta, o sea, la matriz P, son las dos iguales y son 1/2 de esta cantidad que tenemos ahí. O sea, en el caso del singlete tenemos la misma ocupación para los dos orbitales. Bueno, en el caso triplete, ¿qué es lo que tenemos? Eso les dejo la cuenta a ustedes, se hace exactamente de la misma manera. En el caso triplete con proyección -1, uno lo que encuentra es que la matriz densidad de primer orden es toda de tipo beta, ¿sí? Y la contribución alfa es 0, o sea, esa P beta es la P de R1, entonces, y la P alfa vale 0. En el caso de proyección +1, al revés, la matriz densidad es toda de tipo alfa y la contribución beta es 0. Y bueno, y en el caso de la proyección 0 pasa exactamente lo mismo que pasaba en el caso singlete, o sea, la proyección alfa es idéntica a la proyección beta, entonces P alfa nos da igual que P beta. Eso nos pasa siempre con cualquier otro estado de spin, pero así es como uno puede ir calculando, entonces, cómo son las contribuciones de matriz densidad de spin. A eso se lo llama matriz densidad de spin de primer orden y lo mismo va a pasar en el segundo orden. Entonces uno lo que llega es a generar matrices de densidad generalizadas, las llamamos, o sea, nosotros ya vimos
cuál es la densidad de un electrón, de una partícula, ¿no es cierto?, que está asociada a la probabilidad de encontrar un electrón alrededor de la coordenada x1 espacial y spin de un electrón que tiene esa definición. Hemos definido también la densidad de dos partículas, que en general se las llama con pi o ρ2, o sea, según el texto que uno consulte, cualquiera de las dos formas está aceptada, y entonces uno lo escribe de esta manera, ¿sí? Y entonces eso corresponde a integrar en las coordenadas espaciales y de spin en n-2 electrones. Esa es la definición de la densidad de dos partículas, asociada entonces a la probabilidad de encontrar simultáneamente un electrón alrededor de x1 y otro electrón cualquiera alrededor de la coordenada de x2. A partir de ahí, uno lo que hace es definir las matrices de densidad generalizada de un electrón, que es la integral en el spin de la ρ de x1, y la matriz de densidad generalizada de dos electrones, que es la integral en el spin de la densidad de dos partículas. Entonces ahí tenemos que integrar en el spin de cada una de las partículas. Y esas las llamamos matrices de densidad. Esta la hemos llamado ya matriz de densidad de primer orden, también se la llama esta otra matriz de densidad de segundo orden. En general son matrices de densidad generalizada. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo podemos trabajar nosotros con, con estos operadores? ¿Para qué nos sirven, no es cierto, estas matrices de densidad? O sea, nosotros lo que tenemos es que siempre lo que buscamos cuando aplicamos el variacional es el mínimo de la energía. Entonces, ¿de qué me sirven estas matrices de densidad si a mí lo que me interesa es encontrar el mínimo de la energía? ¿Sí? Aplicando el principio variacional. O sea, yo quiero trabajar con la solución exacta. Si tengo la solución exacta, voy a tener la densidad exacta, tanto de un electrón como de dos electrones. Entonces veamos qué es lo que uno mide. Uno lo que mide siempre en un experimento son valores de expectación de algún operador. O sea, la propiedad que uno mida siempre se puede escribir en la forma de hay algún operador que la representa, ¿sí? Entonces, si uno tiene un operador cualquiera, ¿cómo hace para calcular el valor de expectación de ese operador? El valor de expectación de ese operador, si uno conoce la función de onda, lo escribe de esta manera, ¿sí? Bueno, y eso es lo que uno realmente mide. Entonces uno dice, bueno, entonces, ¿cómo relaciono esa medición con esta posibilidad que tenemos de trabajar con matrices de densidad? Entonces, si el operador no actúa sobre las coordenadas y uno quiere calcular su valor medio, un ejemplo es el momento dipolar. El operador F, digamos, sería la carga multiplicada por la posición. ¿Está bien? Entonces, cuando yo hago la cuenta del valor medio de F, directamente me da F por ρ de X por diferencial X. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo la densidad, ¿sí? Puedo calcular el valor medio. Si esta densidad, por ejemplo, la medí en un experimento, puedo calcular el valor medio de cualquier operador, lo cual significa cualquier propiedad que yo pueda representar por medio de un operador que no depende, ¿no es cierto? No actúa sobre las coordenadas. O sea, acá tenemos la posición, pero no actúa sobre las coordenadas de la función que tiene a su derecha. ¿Qué es lo que pasa en el caso
que el f actúe sobre las coordenadas. ¿Qué ejemplos tenemos? Tenemos el gradiente, tenemos el laplaciano, tenemos un montón de operadores que sí actúan sobre las coordenadas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el momento, el impulso lineal. El impulso lineal está relacionado directamente con el gradiente, ¿sí? Entonces, si uno toma, por ejemplo, la coordenada x del impulso lineal, o sea, suponemos que es este que tenemos acá, entonces supongamos que queremos este operador es la coordenada x del impulso lineal. Entonces eso es menos IH barra derivada respecto de x. Entonces este operador sí actúa sobre la función que tiene a la derecha. Entonces, ¿cómo se hace para trabajar eso? También se puede calcular. O sea, uno dice, bueno, yo quiero el valor medio del impulso lineal. Eso me servirá, por ejemplo, uno pone como ejemplo que es sencillo, pero fíjense que si uno pone el laplaciano, entonces uno puede calcular el valor medio de la energía cinética. ¿Está bien? Bueno, entonces, volvamos a esto. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Yo lo que sé es que el operador actúa sobre la función que tiene a la derecha. Entonces, ¿qué hago? Lo que hago es reescribir esta ecuación de manera que le pongo, acá yo tengo derivada respecto de x, entonces le pongo x a la coordenada a la derecha y x' a la coordenada correspondiente a la función de onda que está conjugada. Entonces, ¿y eso cómo lo indico? Acá al pie de la integral ponemos x' igual a x. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo hago actuar el operador sobre la coordenada x y después tomo la coordenada x' igual a x antes de integrar. O sea, la integral ya la hago, o sea, primero hago la operación sobre la función que está a la derecha, que depende de x, igual que el operador. Entonces hago la operación a la derecha, después tomo x' igual a x, y una vez que hago eso, completo la integral. ¿Está bien? Entonces, uno lo que dice es, bueno, yo lo que puedo hacer acá es definir a la ρ de x, por ejemplo, como si fuera una función de dos variables donde tengo x. ¿Está bien? La redefino y digo, bueno, esta densidad ρ de x la escribo como una ρ de x, punto y coma, x. Y entonces cuando hago este operador que tenemos acá, que depende de las coordenadas, o actúa, no depende, actúa sobre las coordenadas, digo, bueno, el valor medio de este operador lo escribo como f por la ρ de x' diferencial x. Y al pie de la integral sigo teniendo x' igual a x. Entonces, ¿qué significa eso? Que si lo que yo conozco son las funciones de densidad, ¿sí? O sea, no conozco la función de onda, sino las funciones de densidad de una partícula, entonces el operador es un operador de una sola partícula, entonces este actúa sobre la coordenada x de la función de densidad. Una vez que actuó, tomo x' igual a x y ahí completo la integral. ¿Está bien? Entonces esa es la forma en que se trabaja con los operadores que actúan sobre las funciones que están a la derecha. En este caso está actuando sobre la densidad que está a la derecha. Entonces esa es la forma en que se escribe la densidad de una partícula y nos sirve siempre. O sea, si el operador no actúa sobre las coordenadas de la función que está a la derecha, es equivalente a hacer esto que está en esta primera ecuación. Bueno, entonces,
Entonces, esa densidad generalizada de la que estuvimos hablando recién, la escribimos de esta manera. Entonces, la densidad de una partícula la escribimos como ρ de x1 x'1, y entonces, ¿a qué es igual? La reescribimos, es la phi de x1 hasta xn por phi conjugada de x'1, ¿sí? O sea, solamente ponemos x' para un electrón, uno cualquiera, y el resto sigue siendo x2 hasta xn integrado en las coordenadas de n-1 electrones. ¿Está bien? Hacemos lo mismo para el caso de dos partículas. Para el caso de dos partículas, nuestra densidad generalizada tiene el factor de n por n-1 debido a que se trata de n electrones. Nuevamente tenemos la phi de las coordenadas de los n electrones espaciales y de spin, y la phi conjugada ahora en n-2 electrones. Utilizamos las variables sin primar y primamos las variables para dos electrones cualquiera. Y la definición es la misma que antes, o sea, integramos en las variables, en las coordenadas espaciales y de spin de n-2 electrones. Y esta es entonces la densidad generalizada de dos electrones, ¿sí? O dos partículas si uno no está trabajando con electrones, sino con algún otro tipo de partícula. ¿Está bien? Y esto es para poder utilizar, ¿no es cierto?, para poder hacer cuentas con operadores de dos partículas que actúan sobre las coordenadas. Bueno, entonces, veamos. Entonces, ¿cómo hacemos, por ejemplo, el cálculo de la energía? El cálculo de la energía creo que lo habíamos llegado a ver en el curso cuando trabajamos con densidad. Ahora lo vamos a ver un poco más, lo repetimos, lo hacemos más detallado. Entonces tenemos operadores de un electrón. Ese operador de un electrón con el que nosotros hemos trabajado es esta cantidad. Estos son los hamiltonianos de un electrón, o sea, lo que nosotros llamábamos hamiltoniano de Core, o sea, este H1. ¿Quién es? Este H1 es el que corresponde a los términos de un electrón, ¿está bien? O sea, de un solo electrón. Entonces, el H1 va a tener el término de energía cinética de un electrón y su interacción con todos los núcleos, ¿sí? El de interacción con todos los núcleos está puesto acá aparte. Entonces, acá lo que tenemos es que este H1 actúa sobre la ρ de x1, x'1, y después que actuó, uno toma x'1 igual a x1 y completa la integral. Entonces, estos hamiltonianos de Core tienen la energía cinética del electrón I, es uno de los operadores, y el otro operador lo podemos escribir de esta manera, separarlo ahí, y es la interacción del electrón I con todos los núcleos, ¿está bien? Cada uno de los elementos de esa sumatoria. Y cuando hacemos la cuenta de esto, entonces lo que tenemos es eso que está ahí. En este caso, para la interacción coulombiana de los electrones con los núcleos, nosotros tenemos que el operador no actúa sobre las coordenadas, tienen el término coulombiano, y entonces nos da directamente este último miembro que tenemos allí. En el caso del operador, lo que estamos llamando operador G, ¿quién es? Es el operador de interacción coulombiana entre los electrones. Esto sirve para cualquier otro operador de dos electrones, o sea, es completamente general. ¿Está bien? Entonces, en la primera ecuación tenemos el caso general
de un operador que puede actuar sobre las coordenadas. En el segundo renglón tenemos el caso particular de la interacción coulombiana con los núcleos, que no actúa sobre las coordenadas. Y acá en particular a nosotros nos interesa para la repulsión electrónica, pero sirve para cualquier operador que a uno le aparezca en otra situación que depende de las coordenadas de dos electrones. Entonces, en este caso, uno lo que dice es, bueno, por definición, yo digo, tengo que hacer la integral del G12 aplicado a la función densidad generalizada de dos electrones o de dos partículas, y una vez que yo hice actuar al operador sobre esa densidad generalizada, tomo x'1 igual a x1, x'2 igual a x2 y completo la integral. En nuestro caso, la interacción electrón-electrón, o sea, la repulsión coulombiana, es un operador que no actúa sobre la función que tenga a su derecha. Entonces es equivalente a poner G12, o sea, el operador de repulsión entre dos electrones cualquiera, multiplicado por la densidad de dos electrones, e integrar en las coordenadas de esos dos electrones que son cualquiera. ¿Está bien? Entonces, estos son los que a nosotros nos aparecen, ¿no es cierto?, en la energía. Y acá, ¿qué es lo que tenemos? Nosotros tenemos todavía el spin, nos falta integrar en el spin. Como los operadores que aparecen en el hamiltoniano no dependen del spin, lo que tenemos es que utilizamos directamente la densidad. Para la densidad, para encontrar la matriz densidad de un electrón, lo que hacemos es integrar en la coordenada de spin y tomar después S'1 igual a S1 para integrar. Y lo mismo para la matriz densidad de dos electrones. Cuando nosotros queremos la parte espacial, lo que tenemos que hacer es integrar en el spin de dos electrones, y para eso tomamos S'1 igual a S1, S'2 igual a S2 y después integramos. Esto está puesto así, o sea, para el caso de la energía, en realidad nosotros estamos trabajando con operadores que no dependen del spin, pero después, cuando veamos otras propiedades de segundo orden que se miden en espectroscopía, por ejemplo, resonancia magnética nuclear, por ejemplo, magnetizaciones, entonces ahí aparecen operadores que sí dependen del spin, entonces sí hay que tener en cuenta este tipo de cuentas, ¿sí? Bueno, después finalmente para el caso de la energía nos queda cómo se escribe la energía. Entonces fíjense, les queda -1/2 del laplaciano, esto viene por la energía cinética, aplicado a la densidad. Acá ya podemos utilizar la densidad que hayamos medido en rayos X. Es el término de interacción con los núcleos, la atracción coulombiana y el término de la repulsión coulombiana, ¿sí? Cuando nosotros tomamos la ecuación en coordenadas espaciales, lo que hacemos es pasar de la densidad a la matriz densidad de una partícula. De acá a acá, de un renglón al otro, lo que uno hace es integrar en el spin y lo que obtiene finalmente es energía cinética más repulsión coulombiana, más la atracción coulombiana con los núcleos, más el término de repulsión electrón-electrón. Y esa es la misma energía que nosotros hemos calculado a partir de la función de onda de Hartree-Fock, pero ahora, en este caso, la tenemos escrita únicamente en función de la densidad.
Bueno, entonces, la matriz densidad, vamos a volver un poquito más sobre matriz densidad. La matriz densidad, vamos a volver a definirla. Matriz densidad reducida de primer orden. Esta es la notación que usa el Maguini, que la puse porque es la que aparece en la mayoría de los artículos. Y como para el final vamos a poner también algunos artículos para que ustedes vean y los expongan. Vamos ya a definirla ahora. La matriz densidad de una partícula en la notación de Maguini lo que hace es, en lugar del ρ, utiliza la letra gamma. Entonces el gamma de x'1, x1 es exactamente lo mismo que la ρ de x'1, x1. Fíjense la definición, o sea, es n, que es el número de electrones, por la integral de phi conjugado por phi, donde en la conjugada tienen la variable primada en uno de los electrones y se integra sobre las coordenadas de ese electrón. Del mismo modo, uno tiene acá la matriz densidad de dos electrones, esta de x'1, x'2, x1, x2, en lugar de ponerle ρ acá, le ponemos gamma, es la gamma mayúscula, ya es la matriz densidad de orden 2, que se define exactamente igual que la ρ2. Esta notación significa integrar en x'1, integrar en x'2. ¿Está bien? Y así siguiendo, uno puede tener matriz densidad generalizada de orden 3, de orden 4, de orden 5, el orden que uno quiera, dependiendo de qué es lo que está calculando. Y finalmente, la que nosotros llamamos la matriz de orden n, que es esta cantidad, que significa que uno integra sobre las coordenadas de todos los electrones, ¿sí? Desde x'1 hasta x'n. Entonces nos queda la phi conjugada de las variables primadas para todos los electrones por la phi con las variables sin primar. Esas variables son las coordenadas de cada uno de los electrones. Y esta notación, digamos que acá nosotros la estamos usando para fermiones, nuevamente se puede extender a otras partículas. Pueden ser electrones, pueden ser las partículas que uno quiera, o sea, las que tenga en el sistema que quiere resolver, pero con este formalismo de matrices de densidad, uno lo que hace es que las cuentas sean mucho más sencillas, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que sabemos de estas funciones? A nosotros en particular, las que nos interesan son las de un electrón, que es la gamma de x'1, x1, y la de dos electrones, porque seguimos buscando, ¿no es cierto?, la mejor energía. Y como vimos en la diapositiva anterior, para encontrar la energía, nosotros lo que hacemos son utilizar operadores de uno y dos cuerpos. Entonces, lo que sabemos, que ya lo hemos aprendido, es que la gamma de x1, x2, x'1, x'2 es igual a la gamma conjugada. Son hermíticas esas matrices y eso también está significando esta cantidad. Además son antisimétricas porque nosotros, esto ya lo tenemos, la parte de la antisimetría es particularmente para el caso, por supuesto, de los fermiones. O sea, nosotros le tenemos que exigir que sea antisimétrica. Hasta acá, esta parte, las tres primeras ecuaciones sirven para cualquier tipo de partícula. Cuando nosotros vamos a mirar nuestros fermiones, nuestros electrones en particular, son los que nos interesa, la matriz ya densidad de dos partículas son antisimétricas,
¿sí? Hermíticas y antisimétricas. Bueno, entonces, eh, la interpretación de los elementos diagonales. Marta, Sí, perdón, ¿puedo hacer una consulta a la diapositiva anterior? sí. A ver, espera que vamos a ir al anterior. Sí. Cuando definís gamma n, digamos, ahí no hay que integrar. Y ya está todo integrado. O sea, se supone que uno integró en todas las coordenadas y le quedó solamente el integrando. ¿No es cierto? Ah, ok, ¿Está bien? ok, gracias. Bueno, entonces, por ejemplo, qué significan los elementos diagonales de cada una de estas matrices de densidad? Por ejemplo, para empezar, nosotros lo que sabemos, esta gama de x1 diferencial de x1, acuérdense que nosotros la hemos definido con una ρ hasta ahora. O sea, donde nosotros poníamos ρ, la notación que van a encontrar en los papers en general va a ser con un gamma, por eso se las pongo en esta parte de las diapositivas. Entonces, cuando uno definía la ρ de x1 diferencial x1, ¿qué era? Era la probabilidad de encontrar un electrón alrededor del punto x1, o sea, entre x1 y x1 más diferencial de x1. Entonces, cuando esta gama de x1 diferencial x1, esa probabilidad, corresponde, acá, esto es un diferencial R1 que sale medio feo por el PDF, ¿no es cierto? En el PowerPoint sale muy bien, pero en el PDF más o menos. Lo mismo que este uno del SPIN. Yo puedo subirles el PowerPoint si quieren, pero no sé si vale la pena, pues también depende, ¿no es cierto?, de qué versión tenga uno de Linux, Ubuntu o si usa Windows, cómo se ve. Bueno, entonces, ¿qué significa esta gama de x1 diferencial de x1? Significa tomar x1 igual a x'1 en esta cantidad. ¿Está bien? Entonces, si uno esto lo integra en la variable x1, uno lo que obtiene es el número de partículas, o sea, el número de electrones. Esa es una condición para cualquier densidad. Si uno tiene una densidad, esa densidad tiene que cumplir que su integral en todo el espacio nos dé la carga, o sea, que nos dé el número total de electrones, ¿sí? Eso tiene que pasar siempre. Del mismo modo, cuando nosotros trabajamos con órdenes superiores, cuando trabajemos con dos partículas, tres partículas, siempre tendremos que encontrar la cantidad que corresponda a dos, tres partículas, etc. Bueno, entonces, después que tenemos, si nosotros tenemos un operador cualquiera asociado al sistema, o sea, una cantidad física que queremos evaluar. Y esa cantidad admite, por ejemplo, la podemos escribir como algún desarrollo de Taylor, ¿sí? Que sería esto que está acá, como con este operador. Si nosotros, que eso ustedes lo han visto varias veces, uno tiene propiedades físicas que las puede escribir como un desarrollo. Por ejemplo, que el ejemplo que les puse yo acá es el desarrollo multipolar, que uno tiene la carga, momento dipolar, gradiente, así siguiendo, todos los multipolos, tenemos carga, dipolo, el momento de para tres cargas y así siguiendo, uno puede llegar al momento multipolar del orden que uno quiera. ¿Está bien? Que eso lo han visto incluso en física 3. Y por ejemplo, sería un desarrollo de este tipo con sus factores de normalización. Entonces acá uno tiene un operador
que es que no depende de las partículas, es una constante, el primero, el omega cero, que puede estar o no, pero digamos en el desarrollo de Taylor, bueno, tenemos primero una constante, después tendríamos un operador de un cuerpo, un operador de dos cuerpos, tres cuerpos y así siguiendo. Esta prima lo que está significando es sencillamente que nosotros estamos tomando todas las posibilidades y después con el factor de normalización nos quedamos solo con las cantidades que son diferentes, ¿no? Que eso es bueno, es una condición matemática para no calcular varias veces lo mismo y sumar de más. Entonces, hay muchas cantidades que nosotros las escribimos de esta manera, porque nos interesa, por ejemplo, en el desarrollo multipolar, cuál es la contribución de cada uno de los multipolos. Eso puede ser, nos sirve, por ejemplo, cuando tenemos la interacción de un sistema cargado con un campo eléctrico. ¿Está bien? Nosotros pues sabemos cuál es el término de la energía que corresponde a la interacción con la carga total, con el momento dipolar, con el momento cuadrupolar, etcétera. ¿Está bien? Bueno, ¿y cómo calculamos el valor de expectación del operador que sea? Nosotros lo calculamos con su definición. O sea, el valor de expectación de un operador cualquiera, por ejemplo que admite un desarrollo tipo Taylor, nosotros siempre sabemos calcularlo como phi conjugado, operador phi, e integramos en las coordenadas. ¿Está bien? Entonces decíamos que si este es una constante, bueno, nos quedará por ahí la constante, y después cuando integramos utilizamos las ecuaciones que vimos antes para ese operador f que habíamos puesto, que podía ser cualquiera, un operador que actúe sobre las coordenadas o que no actúe sobre las coordenadas. Y entonces, cuando hacemos eso, esta es la forma general en la que nosotros podemos escribir ese valor de expectación utilizando las funciones de densidad de un cuerpo, dos cuerpos, tres cuerpos y así siguiendo según cuál es la contribución que estamos evaluando. O sea, fíjense que este tratamiento es completamente general y le sirve para evaluar un operador cualquiera. ¿Está bien? O sea, trabajando entonces con estas densidades generalizadas, uno puede incluso calcular un desarrollo tipo Taylor para el operador y encontrar cuál es el valor de expectación de ese operador. Entonces las cantidades, estas omega 0, omega 1, omega 1, 2, representan los mismos operadores de uno o dos cuerpos que aparecen en ese desarrollo de Taylor. Bueno, entonces podemos hacer eso con la densidad y ahora veamos qué es lo que pasa, por qué nos conviene la densidad en el desarrollo CI. En el desarrollo CI, por empezar, ya sabemos nosotros que tenemos un desarrollo donde buscar cuáles son los coeficientes corresponde a tener que diagonalizar una matriz que en general es enorme. Y si nosotros nos conformamos con una matriz muy chiquita, bueno, salvo que tengamos un problema de dos electrones, ya estamos cometiendo errores importantes. O sea, en general, muy pocas veces nosotros trabajamos con una base mínima. Y entonces ya empezamos a tener muchas configuraciones y el tamaño de nuestra matriz CI aumenta. Entonces lo que tienen las funciones de densidad de un cuerpo, dos cuerpos, la que corresponda, es que nosotros podemos simplificar
el cálculo CI utilizando cuál es la función densidad correspondiente a ese desarrollo CI. Lo que nosotros hemos visto hasta ahora de función densidad vale siempre. No importa que la función de onda sea un solo determinante de Slater o que sea una combinación lineal de muchos determinantes o una combinación lineal de otras funciones de estado, mientras que cada uno de los términos en el desarrollo nos esté representando a un estado del sistema, no importa cuál es la forma. Nosotros lo único que le pedimos siempre a las funciones, en nuestro caso, es que sean antisimétricas y que representen a todo el conjunto de electrones que nosotros tenemos en el sistema. En particular, hemos aprendido a manejar matemáticamente los determinantes de Slater, pero no necesariamente deberían ser determinantes de Slater. Uno podría tener algún otro tipo de función que mientras sea antisimétrica y cumpla con todas las condiciones que en la primera clase le pedimos a la función de onda, sirve. ¿Está bien? Bueno, entonces ahora, si nosotros tenemos cualquier desarrollo, entonces, con una función que nos representa nuestro conjunto de electrones, podemos definir a nuestra función gamma con las definiciones que vimos antes. Si quieren podemos volver para ver cómo era. Acá están las definiciones. Esta es una función cualquiera, entonces, que representa el sistema de los n electrones, donde esa función puede ser, entonces, un desarrollo CI, puede ser lo que nosotros obtenemos en el Moller-Pleset, que lo hemos visto, o puede ser alguna otra función correlacionada, como vamos a ver próximamente. Después del parcial vamos a ver otras funciones correlacionadas. O sea, la función correlacionada con que nosotros trabajamos admite esta forma de calcular su densidad. O sea, esta sería la función densidad de una partícula, dos partículas, así siguiendo, y lo mismo después con las matrices densidad, ¿no? Entonces, volviendo a la diapositiva en que estábamos, entonces, nosotros podemos, para la función de onda que sea, definir quién es la densidad de una partícula. Es una función de dos variables que luego podremos expandir en nuestra base de spin-orbitales de Hartree-Fock. Bueno, entonces, por ejemplo, si hacemos eso, tenemos una función de onda CI que nosotros expandimos en la base de spin-orbitales de Hartree-Fock. Nosotros decimos, bueno, esta gamma de x1, x'1 van a ser números, que no son estos gamma LK, y se desarrolla en la base de spin-orbitales. O sea, tenemos un conjunto de spin-orbitales que entonces tenemos acá, si tenemos la gama de x1, x'1, acá tendremos G sub k conjugado de x1, G sub L de x'1. ¿Está bien? O sea, ese es el desarrollo donde los gamma LK son números, ¿sí?, que corresponden al elemento LK de la matriz densidad de primer orden. ¿Está bien? La matriz densidad de primer orden ya la vimos antes. Es el elemento que habíamos visto recién. A ver si quieren lo podemos ver nuevamente. Gamma de x1, x'1 estaba por acá. Bueno, entonces correspondería a escribir esto en la base de spin orbitales. Volviendo acá. Bueno, entonces nosotros esta función densidad de un electrón
Vamos a poner acá algunas condiciones. Nosotros veamos cómo es la interpretación de los elementos de la matriz de densidad de primer orden cuando uno trabaja en la base de orbitales naturales. Entonces, la base de orbitales naturales es aquella en la cual la matriz de densidad es diagonal. Entonces, a los autovalores y autovectores se los llaman, entonces, los autovectores van a ser orbitales naturales y los autovalores van a ser los números de ocupación. Acá respectivamente está al revés. Bueno, después lo voy a corregir. O sea, los autovectores son orbitales naturales, los autovalores los números de ocupación. Para el caso de trabajar con la matriz de densidad de segundo orden, o sea, cuando nosotros trabajamos, o sea, tomamos esa base de orbitales naturales y generamos la matriz de densidad de segundo orden, hablamos de orbitales geminales. Nosotros con geminales no vamos a hacer nada, vamos a trabajar únicamente con orbitales naturales, no nos vamos a dedicar a tratar de diagonalizar también matriz densidad de segundo orden. O sea, con estos orbitales naturales vamos a hacer todo. La parte de geminales, digamos, es otro tema en el cual no nos vamos a meter. Para el caso del Hartree-Fock restricto, nosotros ya lo conocemos. Cuando hicimos Hartree-Fock restricto teníamos un solo determinante y ahí los números de ocupación, ¿qué eran? Los números de ocupación eran 0 cuando el orbital era vacante y el número de ocupación era 2 cuando el orbital molecular estaba doblemente ocupado. ¿Está bien? Así fue como trabajamos una vez que nosotros habíamos integrado, ¿no es cierto?, en el spin y teníamos nuestros orbitales moleculares. Esos orbitales moleculares con los que nosotros trabajamos eran los orbitales moleculares canónicos, ¿está bien? Los orbitales naturales, entonces, con los que nosotros queremos trabajar ahora, que son los que diagonalizan la matriz de densidad, estos orbitales naturales van a ser una combinación lineal de nuestros orbitales moleculares canónicos si nosotros queremos ver qué es lo que pasa al pasar de Hartree-Fock a orbitales naturales. O sea, lo que hacemos entonces es diagonalizar la matriz de densidad de primer orden y esos autovectores, que son los orbitales naturales, resultan una combinación lineal de los orbitales canónicos que nosotros estábamos acostumbrados a trabajar, que eran los que teníamos esos números de ocupación 0 o 2 para los orbitales moleculares. Entonces, cuando en cambio nosotros tenemos una combinación lineal de determinantes, este método, el multiconfiguracional, todavía nosotros no lo vimos, lo vamos a ver más adelante, es el caso del CI, pero la diferencia que tiene con el CI, ustedes vieron que en el CI nosotros ¿qué hacemos? Hacemos una combinación lineal de muchas configuraciones. Pueden ser todas o pueden ser un CI truncado. Lo que se hace en el multiconfiguracional es que no se obtienen únicamente los pesos de cada configuración, sino que además se busca un procedimiento autoconsistente para hallar cada uno de esos pesos. Y entonces uno lo que le agrega al CI es una iteración de manera que cada uno de los coeficientes, los que correspondan a excitaciones simples, dobles, triples, sea autoconsistente. Y entonces uno lo que va buscando es para determinar cada peso, buscar el mínimo de la energía y el cálculo, digamos, es bastante más complicado porque uno no solamente tiene que ir pasando de una configuración a la otra y volver,
sino buscar que cada uno de esos coeficientes correspondan a un mínimo de la energía. Entonces uno, por ejemplo, obtiene para la configuración de excitación simple, tiene que pasar a la doble, volver a buscar el mínimo variacional de la energía, ahí vuelve a la excitación simple y así siguiendo, se hace bastante más costoso el procedimiento multiconfiguracional porque cada una de esas configuraciones que nos aparecen en el desarrollo no son solo configuraciones, sino que los pesos tienen que haber pasado por un procedimiento autoconsistente. O sea, no es solamente el peso de cada configuración, sino que esos pesos tienen que haber sido determinados en forma variacional. Entonces, bueno, es bastante más complicado, pero no deja de ser, cuando uno tiene la función de onda final, bueno, es un desarrollo de configuraciones que tienen cada una sus pesos, ¿no? Lo mismo pasa con Moller-Pleset o el Kapler Cluster, que también lo vamos a ver después del parcial, que es otro método correlacionado. Y los números de ocupación, cuando uno trabaja con el multideterminantal, pueden ser fraccionarios, ¿está bien? Entonces los números de ocupación de los orbitales naturales van a ir entre 0 y 2. Por ejemplo, ya números fraccionarios tenemos para la función del Hartree-Fock restricto. O sea, acá en el Hartree-Fock restricto no es cierto ya que el número de ocupación es 0 o 2. Puede ser 0 o 2 para lo que nosotros llamamos el core, o sea, para las capas internas. Pero para las capas más externas, nosotros sabemos que en el Hartree-Fock restricto podemos tener número de ocupación 1 o número de ocupación 0. ¿Está bien? Y cuando encontramos los orbitales naturales, lo que nos encontramos es que los números de ocupación pueden ser fraccionarios, tanto para los multiconfiguracionales, el CI, Moller-Pleset, y van a ser números fraccionarios que van a ir entre 0 y 2. Y para el Hartree-Fock restricto, si nosotros buscamos los orbitales naturales, vamos a ver que sus números de ocupación son fraccionarios también. Y bueno, y tienen un sentido diferente. La ventaja de los orbitales naturales es que aceleran la convergencia del procedimiento CI. Si uno hace un full CI, el gasto que hace con los orbitales naturales es prácticamente el mismo que uno hace utilizando los orbitales moleculares canónicos, que son los que nosotros hemos aprendido a trabajar. Pero si uno lo que quiere es hacer un cálculo truncado, que es lo que hacemos en general, uno en general lo que hace para una base mediana es el CISD, que es configuración de interacciones con simples y dobles, y se queda ahí. A veces le agrega alguna triple. Pero en esos casos truncados, bueno, la cuestión es cómo elegir las configuraciones que uno incluye. Por ejemplo, si quiso incluir unas triples o si el tamaño del sistema con que está trabajando no nos permite incluir todas las excitaciones simples y todas las excitaciones dobles, porque pueden ser muchas si uno está haciendo un cálculo mediano. Entonces, los orbitales naturales lo que nos permiten es elegir qué configuraciones vamos a poner en el procedimiento CI. ¿Y por qué nos permiten elegir? Porque con esos números de ocupación fraccionarios, que no son 0 y 2, o 0, 1 y 2, como cuando nosotros tenemos el procedimiento
de Hartree-Fock y restricto, sino que son números fraccionarios que sí realmente nos están indicando números de ocupación. Y entonces eso nos permite elegir cómo armamos las configuraciones excitadas, que es una de las cosas que vamos a ir viendo hoy algunos ejemplos. Entonces, los orbitales naturales van a acelerar la convergencia. Nos interesa particularmente para el CI truncado, porque bueno, como les decía recién, si hacemos un full CI, en realidad da lo mismo. De todos modos, con el de orbitales naturales va a ir un poco más rápido, pero no es mucho lo que uno gana pasando por el procedimiento de orbitales naturales. Y bueno, son muy útiles en el CI truncado y en el multiconfiguracional particularmente, porque como ahí uno se pone a hacer un procedimiento iterativo para cada coeficiente y en ese procedimiento iterativo tiene que ir pasando por todas las excitaciones y así ir girando, 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 haciendo el ciclo hasta tanto uno llegue al mínimo de la energía. Y lo que tiene de bueno es la cantidad de correlación que uno puede recuperar utilizando orbitales naturales, o sea, son fundamentales entonces en todos los procedimientos truncados que uno utilice, ya sea CI como multiconfiguracional, y recupera gran cantidad de la correlación. Después vamos a ver cómo es el método, porque uno lo que hace es eliminar aquellas configuraciones que correspondan a números de ocupación muy bajos, números de ocupación que sean muy cercanos a cero. Bueno, esas directamente no las tenemos en cuenta y entonces uno se queda con una cantidad más pequeña de configuraciones, manteniendo la misma correlación que puede obtener en un procedimiento truncado a partir de los orbitales canónicos. Bueno, entonces, a ver por aquí. Entonces, vamos a volver a la relación entre los orbitales naturales y los spin-orbitales para tratar de fijar ideas que nosotros habíamos aprendido a utilizar. Entonces, lo que decimos es que la matriz de densidad la podemos diagonalizar por medio de una transformación unitaria, ¿sí? Y nuestros orbitales naturales, por ejemplo, si nosotros hemos partido de los spin-orbitales, se van a escribir como combinación lineal de los orbitales canónicos que nosotros vimos en el procedimiento de Hartree-Fock. Entonces, cualquier función de onda, nosotros la escribimos como combinación lineal de determinantes de Slater, que están todos escritos en la base canónica. Y ahora tenemos una transformación que nos transforma a los orbitales canónicos en orbitales naturales. Entonces los orbitales naturales son aquellos que diagonalizan la matriz de densidad. Esa es la definición de orbitales naturales. Entonces, bueno, vamos a mirar esta diapositiva, hacemos un intervalo y volvemos después sobre esta. Entonces, la expansión del estado que estamos buscando, ¿no es cierto?, en determinantes de Slater, en la base de orbitales naturales es lo que se llama la expansión natural, o sea, nosotros nuestra función de onda la podemos escribir en nuestra base de orbitales naturales con la misma forma matemática de determinante de Slater que hemos visto con Hartree-Fock y en CI. Nosotros tomábamos todas las configuraciones. Uno también puede hacer lo mismo, puede hacer un desarrollo de tipo CI en la base de orbitales naturales. O sea, si uno considera, una vez que uno diagonalizó la matriz densidad, tiene los orbitales naturales correspondientes a los ocupados. ¿Está bien? Van a ser los nuevos ocupados ahora en orbitales naturales, donde sabemos
que los números de ocupación van a ser fraccionarios, ¿está bien? Entonces, si son ocupados, esos números de ocupación podrán ser 2, 1, van a estar entre 0 y 2, digamos, y van a ser en general fraccionarios. Entonces uno puede armar del mismo modo que hicimos en el procedimiento CI todas las posibles configuraciones escritas ahora en base de orbitales naturales. O sea, los orbitales naturales los obtenemos por una transformación unitaria sobre la base de spin orbitales y son los que diagonalizan la matriz densidad escrita en orbitales canónicos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ventaja? La ventaja es tratar de cortar el desarrollo que tenemos ahí. Y eso lo que se usa, Lebedin fue el que definió el método de orbitales naturales utilizando un teorema matemático que lo que dice es que la suma de los autovalores más altos de una matriz es siempre mayor o igual que la suma de los elementos de la diagonal de esa matriz. Entonces, dado un número de autovalores, supongamos un número R cualquiera, supongamos que yo quiero buscar los 5 autovalores más altos, siempre va a ser más alto que la suma de 5 elementos de la diagonal de esa matriz. La demostración del teorema está en el trabajo de Lebedin, que lo tienen en la bibliografía que yo les puse. Yo no lo voy a demostrar, pero la conclusión es esta que está acá. O sea, si uno está trabajando en orbitales naturales, que es lo que estamos haciendo ahora, nosotros sabemos que la suma de los autovalores más altos va a ser mayor o igual que la suma de 5 autovalores, 5 elementos de la diagonal de la matriz original. En el caso de que, por ejemplo, como ejemplo, en el caso CI, nuestros elementos diagonales habíamos visto que eran estos. Cuando nosotros acá tenemos, a ver, cuando acá tenemos nuestra función de onda, ahora la función de onda la vamos a escribir como combinación lineal de configuraciones en la base de spin de orbitales naturales, y entonces nosotros el resultado que obtenemos es que el peso de las configuraciones escritas en esa base donde solamente tenemos matrices diagonales, ¿sí? Estamos trabajando con matrices diagonales, el peso de esas configuraciones va a ser siempre mayor o igual que el peso que nos dan en el caso de utilizar la base canónica. ¿Está bien? Las configuraciones que obtenemos a partir de la base de orbitales canónicos. Entonces, a partir de eso es que se pueden seleccionar los autovalores más altos de los orbitales naturales y seleccionar, si nosotros trabajamos con esta configuración, los pesos más altos para obtener un desarrollo CI. O sea, nosotros de acá lo que hacemos es entonces rescatar las configuraciones que van a tener mayor peso en nuestro desarrollo CI. O sea, todo lo que vemos vale para una sola función de onda o vale para una configuración de muchos determinantes, una combinación lineal de configuraciones. Entonces lo que estamos diciendo es que si nosotros trabajamos en la base de orbitales naturales, lo que tenemos es que nuestras configuraciones vamos a poder seleccionar aquellas que tienen mayor peso. ¿Cómo? Eligiéndolas según cuáles son los pesos que corresponden
a cada una de ellas en la base de orbitales naturales. Después vamos a ir viendo algunos ejemplos, pero esa sería, digamos, la, la forma en que ¿para qué sirven los orbitales naturales? Entonces sabemos, los orbitales naturales diagonalizan la matriz densidad y la ventaja que tienen es que cuando uno tiene un estado que lo escribe como combinación lineal de muchas configuraciones, la ventaja de los orbitales naturales es que, dado que la matriz densidad va a ser diagonal en esa base, nosotros podemos elegir las configuraciones que más contribuyen al estado que estamos buscando. Por ejemplo, puede ser el estado fundamental o puede ser un estado excitado. Entonces podemos elegir mejor cuáles son las configuraciones que tenemos que tener en cuenta, porque en general siempre vamos a ir a un procedimiento truncado, a menos que estemos trabajando con una base mínima en un sistema de muy poquitos electrones. Si no, de otra manera, el cálculo exacto no podemos llegar. Y lo que sabemos es que nos permite tener mucha correlación, o sea, mucha más correlación que si nosotros elegimos configuraciones al azar. ¿Cuál es el problema? Los orbitales moleculares, ya canónicos, que nosotros hemos visto en Hartree-Fock, están desparramados, o sea, nosotros no los tenemos localizados alrededor de las uniones, alrededor de los enlaces, o sea, solamente tenemos más localizados aquellos que correspondan a capas internas, ¿está bien? En un átomo de muchos electrones, bueno, en general, si tenemos muchos electrones, los orbitales S sí van a estar bastante localizados alrededor del núcleo, pero el resto de los orbitales que nosotros tenemos van a estar desparramados en todo el espacio. Sabemos que su forma matemática va a ser alguna exponencial decreciente, de manera tal que la densidad tienda a cero a medida que nosotros nos alejamos del origen de coordenadas. Pero bueno, hasta allí, hasta que nos alejemos del origen de coordenadas, están desparramados en todo el espacio, no están localizados sobre enlaces ni nada por el estilo, por más que nosotros muchas veces los dibujamos. En cambio, con los orbitales naturales, al diagonalizar la matriz, nosotros los podemos elegir y podemos realmente después localizarlos, que es lo que vamos a ver después del intervalo. Así que bueno, lo que quisiera es que me digan qué dudas les quedaron, o sea, la parte matemática, bueno, hay que revisarla bien con la bibliografía, no nos queda otra, ¿no? O sea, esto es un resumen que nos va a servir después. ¿Alguna duda tienen? A ver. Bueno, entonces lo que podemos hacer ahora es, no sé si quieren que hablemos un poquito del tema del final. Vamos a ver si dejamos de grabar.